Me dice, sabiendo que el relé indicado en la parte derecha se caracteriza por los siguientes datos, voltaje nominal de 5 voltios, corriente nominal de 83,3 miliamperios y bueno, una resistencia del coil, no sé De lo la que es, bobina. pero es la, vale, yo pensaba que era el material del que se hacía la bobina, vale. Sí, coil es bobina. De la Vale, resistencia de la bobina. vale, entonces pide determinar un valor adecuado de la resistencia para que el terminal no se conecte al terminal C, como cuando V2 igual a 5 voltios y cuando V1 igual a 5 voltios. Vale, un segundito. Determinar un valor adecuado de la resistencia de RB para que el terminal no se conecte al terminal C. El terminal NO. Vale, el terminal NO no se conecta al terminal C. O sea que este interruptor no cambie de posición. Pero ¿eso qué sentido tiene? Yo creo que es que el terminal, es que yo también me lié con eso. Que el terminal NO se... Vale, el Claro, el terminal terminal se NO se llama, conecte. Vale, que se conecte, el vale. terminal NO, o sea, el Sí, sí, terminal se sí. llama NO, por eso lío un Claro, poco. el terminal NO se conecta al terminal C común cuando V2 es igual a 5 voltios y V1 es igual a 5 voltios. Vale, perfecto. Vale, este es sencillo, lo que hice yo aquí es simplemente, bueno, sé que V2, haciendo que fallo, bueno, se ve fácil, es la intensidad de B por la resistencia de B más el voltaje VB, más la caída de voltaje que hay entre base y emisor. Un segundito, un segundito. Estaba intentando poner aquí la imagen para ir haciendo la vez que lo hacía. Entonces, tú aquí lo que has hecho es, sabiendo la intensidad nominal que tiene que pasar por la bobina, ¿no? Que es la de Claro, 83. bueno, sí, claro, sí, para que el relé funcione, el condensador, o sea, el condensador no, perdón, el transistor tiene que estar saturado porque tiene que funcionar como un interruptor cerrado. Entonces yo lo que hice es, sabiendo que V2 es igual a 5, sé que V2 equivale a el voltaje que pasa por la resistencia, es decir, la intensidad de B por la resistencia de B, más la caída de voltaje, la caída de potencial que hay entre los terminales de base y emisor, que sabemos que si estaba saturado era 0,7. Exacto, entonces esto lo podemos, esta parte de aquí la podemos modelar como si fuera una fuente de tensión Vale, un segundo que me está aquí. de 0,7 voltios, eso es. Entonces tenemos la caída de tensión en la resistencia. No sé qué pasó, que es como si se me fuera la cámara ahora al cambiar de posición esto. ¿Tú me ves o es cosa de que se apagó la luz? A ver, un segundito. Yo a ti no te veo, a ti te oigo perfectamente, pero la cámara no te veo. Pues no sé qué acaba de pasar, simplemente he cambiado de posición No te preocupes, no hace falta que esté la cámara. Mientras Vale. que tú veas la pizarra y demás. Vale, pues no sé qué ha pasado. Es que como sale una luz de la cámara cuando está encendida y de repente cambié. O sea, simplemente moví como donde salías tú, pues porque si no, no veía que estaba aquí justo donde estabas escribiendo y se apagó la cosa. Y no sé qué puede pasar. Ni idea. Le puedes dar, si quieres mostrarla, le puedes dar en el iconito este de tener, bueno, el iconito de la cámara, pues hay al lado una flecha y puedes elegir ahí la cámara que quieres mostrar. Igual se ha cambiado a otra, no sé. Pues no sé, la verdad es que ahora está encendido, pero no sé. Me funciona bien, lo que pasa es que no. Después o sea, ahora al probar la cámara me funciona bien y me veo y se enciende, pero al cerrar esa opción, pues se vuelve otra vez así. No sé qué está pasando. Bueno, no te preocupes. Vamos a continuar. Entonces, aquí has calculado cuál sería la intensidad de P para que el circuito estaría saturado, ¿no? Sí. No nos dicen aquí la ganancia que tiene este transistor. ¿Tú qué has considerado? ¿La beta? ¿Cuánto Yo has he considerado? considerado beta igual a 10. De todas maneras, siempre nos decía que era beta igual a 10 cuando. Vale, ok. Es que Entonces yo lo tomé como beta igual a 10. Aparte, en el ejemplo que traía él en la teoría sobre el relé, también consideraba beta igual a 10. Vale, perfecto. Entonces, la intensidad de beta, la intensidad por la base por beta es igual a la intensidad del colector. La intensidad del Exactamente. colector ya sabemos cuánto es, ¿no? Los Es 83. 0,00, perdón, Bueno, 0,083. pues en amperios, sí. Vale, y esto entonces podemos sacar de forma sencilla la intensidad que tiene que ser de beta. O sea, básicamente pues va a ser, si consideramos que la ganancia del transistor es 10, pues la intensidad de beta pues no será otra cosa que 8,33 miliamperios. Sí. ¿Vale? Como Y ahí nosotros... tenemos todos los datos. Exacto, como nosotros tenemos la caída de tensión que tenemos en el transistor entre base y emisor, entonces nosotros vemos que la caída de tensión que vamos a tener en la resistencia de RB va a ser básicamente 5 menos los 0,7, o sea 4,3 voltios, y en esa VRB pues tiene que pasar esa corriente, entonces ahí tenemos que despejar la RB para que pueda pasar. Vale, perfecto, pues Vale. esto partido de la corriente Y y a mí me da, es 5 menos 0,7 partido entre 0,00, sí, 0,0083, entonces me da 516,2 ohmios y cogí una resistencia de 560, que era la siguiente que había más mayor.
516 trae esto, ¿no? Y has cogido una de 560. Sí, porque en la tabla esta que nos trae al final de... Debería ser al revés, ¿vale? O sea, podemos coger una resistencia menor, pero no una mayor. Porque si ponemos una resistencia mayor, la intensidad que va a pasar por la base va a ser menor y el transistor ya no va a estar saturado. ¿Me explico? Claro, pero... Sí, o sea, yo entiendo eso, pero si ponemos una menor, entonces, si la resistencia tiene que pasar, si la resistencia está como está, no puede hacer esto, se quemaría, ¿no? No se va a quemar, simplemente va a trabajar en saturación y va a tener más rango, o sea, va a poder, podría pasar mayor corriente por el colector, pero no tiene por qué, no se va a quemar, ¿vale? Vale. Entonces, en estos transistores lo que tenemos que ir es siempre por defecto, en la resistencia que controla la base, para que el valor que nos ha salido, nosotros pongamos uno un poquito menor y de esa forma el transistor admita un poquito más de corriente, ¿vale? Porque siempre igual puede pasar que al final pues hay tolerancias entre los relés, entre los elementos que nosotros tenemos, entonces puede ser que en un circuito sí que vaya perfecto y en otro pues necesita. Entonces, aquí lo que nosotros haríamos sería buscar la siguiente, que yo creo que será la de 470 ohmios. Sí, bueno, ahora no tengo el enunciado aquí, los enunciados aquí, pero me lo voy a poner al final del boletín, creo. Sí, La tabla. estoy casi seguro de que 470 estará. Aquí lo tenemos. Sí. Y Ah, tenemos, 510. bueno, tenemos 510, que estaría más cerca, sí. 510 o 470. Pero 510 Vale. también podría dar, ¿vale? 510 es de ya de un estándar mayor. 470 lo bueno es que es de un estándar. Creo que es de los del estándar 6 o el. Vale, pero es uno de los más básicos. La 470 es de los más. Pero bueno, 510 nos vale perfecto, ¿vale? Entonces, siempre esto cogeremos una resistencia menor, no una mayor, ¿vale? Ya está. Vale, entonces aquí ya tendríamos el apartado A hecho. El apartado B indica la tensión máxima que tiene que soportar el diodo, así como el valor de pico de la corriente que circula por él. ¿Cómo veríamos esto? Bueno, aquí tengo dudas porque yo lo que hice directamente es... Bueno, no hice directamente, sino que yo creo que la tensión máxima que tiene que soportar el diodo es V1 y la intensidad máxima es la intensidad del colector. Vale. La intensidad máxima, que va el valor de pico de la corriente que circula por él, eso va a ser la intensidad que va a pasar por la bobina. La intensidad del colector es la de 83,3. O sea, ¿pero por qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar cuando nosotros, de repente, en un momento dado, cortemos? O sea, Bueno, claro, vale, claro. cortemos el transistor. Claro, la Cortemos bobina el se transistor. carga. La bobina... Exacto, eso es. Vamos a decirlo para que quede grabado bien, ¿vale? Porque así nos hemos entrecortado un poco. Nosotros tenemos la bobina cargada, como muy bien estabas diciendo, ¿vale? Entonces, la corriente que nosotros tenemos que atraviesa la bobina no puede cortarse en un instante, sino que tiene que buscar otro camino. Entonces, esa corriente, en el momento que nosotros desconectamos el transistor, en el momento que nosotros abrimos el circuito por aquí y esto se convierte en un interruptor abierto porque ya no la V2 la hacemos igual a 0 voltios, entonces ya no tenemos corriente de base, el transistor se abre, no permite pasar corriente por el del colector al emisor, y entonces toda esa corriente que teníamos acumulada o toda esa corriente que iba pasando por la bobina, que no puede cambiar bruscamente porque la bobina lo impide, ¿vale? A partir de que conserva el campo magnético, etcétera, bueno, las propiedades de la bobina, entonces esa corriente tiene que pasar por algún lado, y el único camino el que está abierto para aquello es que haga un circuito cerrado a través del diodo. Entonces, claro, la corriente con la que va a pasar inicialmente, la corriente que nosotros vamos a tener cuando tengamos ese circuito bobina-diodo, pues inicialmente partirá con la corriente con la que estaba cargada la bobina y después se irá descargando poquito a poco. Entonces nosotros tendríamos algo así, en el que tendremos que inicialmente esta sería la corriente con la que estaba trabajando, la corriente de trabajo que tenía o la corriente nominal con la que estaba trabajando la bobina, en este caso pues los 83,3 miliamperios. Y después de eso pues empezará a descargarse porque aquí el que está suministrando la energía es la bobina, ¿vale? Y se descargará por culpa de que la propia bobina tiene una resistencia, entonces eso va a provocar que poco a poco se vaya descargando. Vale, después, entonces eso ya tendríamos aquí el valor de pico de la corriente que circula por el diodo. Y ahora, ¿cuál es la tensión máxima que tiene que soportar el diodo? Claro, yo aquí... Claro, aquí supongo que tendrá que ver lo de la resistencia de la bobina. Exacto. Claro, tenemos la intensidad y tenemos la resistencia de la bobina. Podemos aplicar la ley de Ohm, ¿no? Eso es. Entonces, claro, si nosotros tenemos aquí la resistencia de la bobina, como muy bien has dicho, cuando pase esa corriente por aquí, tendremos aquí una diferencia de tensión, que esa diferencia de tensión será la que tiene que soportar el diodo, que va a ser muy pequeñita, ¿vale? Va a ser bastante pequeñita. Entonces nosotros lo que vamos a tener es que la caída de tensión en el diodo, la caída de tensión máxima en el diodo que nosotros vamos a tener que soportar, pues va a ser cuando esté pasando la corriente máxima. O sea, esté el circuito funcionando normal, ¿vale? Porque aquí en el momento que esto está así circulando, aquí no el diodo, si lo consideramos un diodo ideal, no va a tener que estar soportando nada,
¿vale? Porque está conduciendo ese diodo, entonces no va a tener que estar soportando una tensión inversa. En cambio, cuando está funcionando de forma normal el circuito, lo que tenemos es que la corriente pasa a través de la bobina, ¿vale? A través de la bobina y va hacia el transistor. Entonces, la diferencia de tensión que nosotros tenemos en los bornes de la bobina es la caída de tensión que tiene que estar soportando el diodo. ¿Vale? En el momento que el circuito se descargue, el transistor esté abierto y demás, el diodo no tiene que soportar nada, porque realmente el que está soportando esa diferencia de tensión entre un punto y otro, realmente es el transistor, que es el que está abierto, ¿vale? Cuando el circuito está abierto y ya está descargado, ¿vale? Así que el único momento en el que tiene que soportar el diodo algo de tensión es mientras que está conduciendo corriente y no pasa corriente a través de el... O sea, que está el transistor en saturación, está pasando la corriente a través del transistor y entonces la caída de tensión en la bobina es la caída de tensión que el diodo tiene que soportar, que va a ser pequeñita. Entonces la caída de tensión máxima que tenemos ahí pues no va a ser otra cosa que pues la corriente que vamos a tener nominal por la resistencia de la propia bobina. Y entonces esto pues nos queda pues los 60 por los 83,3 miliamperios. Y esto pues queda un valor pequeñito. ¿Lo tienes ese valor ya? No, la verdad es que no lo... Pues 4,998, o sea, casi los 5 voltios. Vale. Vale, pues va a ser... Que realmente tendríamos que decir que la corriente es menos 5. Nosotros ponemos el signo, lo ponemos así. Y aquí lo que tenemos es que tenemos mayor tensión en este punto, ¿vale? Vale. Tenemos más tensión en el cátodo que en el... ¿Vale? Bueno, pues eso sería el B, ya lo tendríamos, corriente máxima y caída de tensión en el diodo. Vale, el C, intenta elegir un transistor comercial. Vale, la verdad es que eso no lo hice, pero bueno, sería cuestión de escoger un transistor que tuviera en su datasheet tuviera voltaje de colector emisor máximo, pues mayor de 5 voltios y una intensidad de colector mayor que 0,083 amperios. Exacto, eso es. O sea, tenemos que buscar un diodo que nos permita que tenga esos dos parámetros con una cierta tolerancia. O sea que, pues eso. Esto sería lo mínimo que tiene que soportar, pero siempre cogeremos el siguiente, ¿vale? Un diodo que tenga un poquito de más de esto. O sea, en vez de 5 voltios, por ejemplo, buscaría uno de 10, ¿vale? Para que tendría, porque realmente pues de 10 voltios tampoco es una tensión muy alta y no nos va a encarecer demasiado el producto. Y en vez de pues 83,3 miliamperios, que no vas a encontrar ninguno, pues buscaría pues el siguiente superior, 100 miliamperios, 200 miliamperios, etcétera, ¿vale? ¿Qué más? Aquí hay una cosa que me preocupa y es el tema de que si esta es la resistencia de la bobina y esta es la corriente, como hemos visto, la caída de tensión nos sale 5 voltios exactos. Eso querría decir que por el transistor no puede caer nada de tensión, cuando sí que se produce una pequeña caída de tensión entre colector y emisor, realmente. No sé si es porque lo han querido simplificar, si porque no se han dado cuenta, pero realmente no en el funcionamiento real. Si nosotros cogemos un transistor normal, veremos que aquí, realmente entre colector y emisor, se va a producir una caída de tensión y no va a poder pasar los 83,3 miliamperios por el colector, ¿vale? Sino que ahí vamos a tener una pequeña caída de tensión. La podemos considerar casi despreciable, pero hay una caída de tensión ahí que nos va a provocar que no pase exactamente esa corriente. Pero bueno, lo podemos dejar así y ya, ¿vale? Vale. Bien, pues pasamos al siguiente ejercicio.